Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Felipe Velilla y hoy quiero hablarles sobre qué significa el estrés inconsciente y cómo lo podemos trabajar. Así que probablemente este video les va a ayudar muchísimo. Espero que lo puedan comprender y bueno, tomar todas las medidas que estimen conveniente para trabajarlo. Bueno, el estrés inconsciente lo que significa es un pequeño sentimiento que se vivió en relación a una situación, a un conflicto, en la cual nuestra mente, nuestra parte inconsciente, siente que no se ha solucionado. Este tipo de estrés frecuentemente lo vamos a encontrar en experiencias que hemos vivido en el pasado, que se vivieron de alta intensidad y con alto tipo de estrés. Situaciones como separaciones, peleas de los padres, un despido de un trabajo, término de alguna relación, todo ese tipo de situaciones que todos hemos vivido. Si el inconsciente siente que esa situación no se ha procesado, lo que va a hacer, va a empezar a crear situaciones similares con el objetivo de vivir la misma situación de una forma diferente. ¿Ya? Lamentablemente ese mecanismo que nuestro inconsciente tiene va a producir que caigamos en la repetición. Entonces vamos a encontrar repetición o patrones con el dinero, con las parejas, con el peso corporal, con nuestra salud, con nuestros trabajos. Entonces, si no comprendemos que hay un tema dentro de mí que está ocasionando el problema que está afuera, no vas a poder solucionar el problema. Y ese es el paso más importante hoy día, que entiendas que el que tiene que trabajar eso eres tú. ¿Ok? No importa si es una enfermedad, es un dolor, no importa. O es una situación en la cual sientes que no puedes alcanzar, no puedes lograr. Es importante que entiendas hoy que es el inconsciente el que no lo quiere tener. Ahí obviamente hay que ir buscando alguna información, el por qué, el detrás, y probablemente lo que tiene el inconsciente guardado acá adentro es que siente que si tú logras eso, puedes vivir una situación de nuevo y vas a volver a repetir el mismo estrés. Inconscientemente el cerebro está haciendo todo lo posible para que no vivas el estrés y eso ocasiona un patrón y una conducta. Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, esta situación, este estrés inconsciente, que es un sentimiento, una emoción que se vivió, que no se procesó, se va repitiendo en ciclos, ¿ya? Entonces, cuando una persona empieza, por ejemplo, con un dolor, no sé, al hombro, que tiene diferentes causas, yo, por la experiencia en temas de la biodescodificación, biodesprogramación, yo sé que la persona está viviendo un cierto conflicto, pero ese conflicto no empezó cuando tuvo el dolor. Es una situación que si lo arrastramos, vamos a encontrar situaciones que vivió en el pasado, que simbólicamente se están volviendo a vivir y va viviendo el mismo estrés. Entonces lo que hay detrás es ese sentimiento, es esa emoción que hay que eliminar para que el cerebro deje de estar conectando cosas del pasado con las cosas actuales. Eso también es muy, muy importante. Entonces ese es el estrés inconsciente, ¿ya? Este estrés inconsciente no solamente viene de nuestra vida y nuestra experiencia, y eso siempre hay que muchas veces tomar algún acompañamiento para ir buscando y tomar conciencia cuál realmente es el conflicto del inconsciente. Entonces, primero te recomiendo que te vayas a la niñez y vayas viendo que lo que estás viviendo hoy puede ser un reflejo de esas situaciones que viviste en la niñez. Obviamente que hay diferentes personas, situaciones, pero se vive la misma emoción. Entonces imagínate que cuando tú eras pequeño viviste el abandono de alguno de tus padres, que es una situación súper frecuente en todos nosotros, y queda ese sentimiento en que la persona se siente solo. Entonces, como ese sentimiento de soledad no se ha trabajado, la persona a medida que va avanzando en la vida va sintiendo la misma emoción con sus parejas, en su trabajo, con sus amigos, etc. Y va a seguir viviendo lo mismo si no trabaja ese sentimiento de abandono que viene de la niñez. Y como no se ha solucionado,
el inconsciente vuelve y vuelve a estar en el mismo estrés. Y es un patrón interminable si la persona no se da cuenta de eso. Entonces, primero, vamos a la niñez, que es lo más importante. Ahí está gran parte de los problemas que hoy tenemos, vienen marcados de esa etapa de nuestras vidas. Y también te voy a recomendar que también analices tu parto, ¿ya? La forma en que nosotros nacemos va a condicionar también la personalidad que hoy tenemos, ¿ya? Entonces, digamos que fue un parto, por ejemplo, de urgencia, donde la mamá probablemente estaba acelerada, estaba nerviosa, y el niño nació de una forma rápida. Cuando ese niño ya nació en esas condiciones, va a tener una característica de ser acelerado, ansioso. Y que la persona hoy día quiere resolver eso, pero probablemente lo que vamos a encontrar detrás es esa forma en cómo nació. Y hay que liberar el sentimiento y la emoción que tenía la madre en ese momento. Probablemente esa ansiedad y ese estrés que tenía para nacer el niño, si no se aceleraba de esa forma, lo podía perder, y probablemente la mamá vivía también el estrés de no abandonar a su hijo. Entonces, sí, esa misma emoción pasa al niño, y el niño siempre está acelerado porque también tiene ese sentimiento detrás, pero es inconsciente, ¿ok? También situaciones del embarazo que la mamá vivió quedan inconscientemente guardadas dentro de nuestro inconsciente, y esas situaciones se van a ir repitiendo en ciclos hasta que yo pueda liberar esa emoción, ¿ya? Por eso también es importante que vamos conociendo también cómo fue el embarazo, cómo lo vivió mi mamá, cómo lo vivió con mi papá, estuvo, no estuvo, me sentí protegida, no hubo protección, hubo dinero, no hubo dinero, había alimentos, no había alimentos, la mamá se sentía segura, ese tipo de cosas. Porque mire, imagínense que nuestra madre tenía conflictos siempre con mi padre, y se sentía insegura. Y probablemente la seguridad hoy es un tema en mi vida, ¿ya? Porque al final vamos a arrastrar eso y vamos a encontrar esa emoción anclada en el inconsciente que lo experimentó la madre cuando estaba en la guatita, ¿ya? Entonces ya hemos visto la niñez, hemos visto el parto, hemos visto también el embarazo, pero también quiero comentarte que cuando la situación, cuando el dolor, el síntoma, la enfermedad, la persona la vive en un alto estrés, vamos a encontrar también, una vez que ya hemos ido encontrando toda esta serie de conflictos, vamos a encontrar situaciones familiares. Entonces, una misma situación en la cual la persona le duele un poco la espalda, a que la persona tenga fibromialgia, que es el mismo estrés, pero la persona con fibromialgia lo vive con mayor estrés, ¿ya? Entonces esa persona que hoy le duele la espalda mucho, aparte que ha vivido situaciones que vamos a ir viendo en consulta y vamos viendo hacia atrás dónde está la raíz, probablemente esa persona es doble de alguien en el árbol. ¿Qué significa ser doble en el árbol? Que mi inconsciente tiene gran parte de la vida de un ancestro. Y para mi inconsciente nacer en cierta fecha no es casual tampoco, y va a determinar cuánta información yo tengo de un ancestro. Y también va a determinar que también mi inconsciente cree que yo soy ese ancestro. Entonces imagínense, si hoy soy doble de un abuelo materno, por ejemplo, que vivió toda la vida solo, ¿ya? Y hoy día la soledad la vivo en un estrés tremendo. Y vamos a encontrar situaciones que la persona se sintió solo, en el parto igual, y en el embarazo también la mamá se sintió sola, pero al final la raíz vamos a encontrar que esa persona es doble del abuelo, y si esa persona no corta la historia familiar con ese ancestro, va a seguir teniendo el mismo sentimiento. Entonces, vamos comprendiendo que son experiencias en las cuales no sigo procesada, tanto en mi vida como en la vida de mi familia, y si yo no me hago cargo de eso y trabajo ese sentimiento, trabajo esa emoción, no voy a poder quitar el estrés. Y el inconsciente, cuando está en estrés, empieza a resolver las cosas de manera simbólica, ¿ya?
Las enfermedades realmente nuestro inconsciente las causa, no son externas a nosotros. El inconsciente las causa ahí porque siente que teniendo esa enfermedad se resuelve otro tema. Y eso la mayoría de las personas lo desconoce. Las personas hoy día sienten y creen que la mayoría de enfermedades es algo que externo, es el clima, que el alimento, y que todas esas cosas que también es bueno considerarlas, pero nunca se considera este factor emocional, que en mi experiencia personal es el más importante. Entonces, eso es el estrés inconsciente. Entender que hay un conflicto que estoy somatizando en mi problema, y si no resuelvo ese estrés, no voy a poder solucionar mi problema. ¿Ya? Si ya conoces el método bioliberación emocional, te sugiero que ese tema, ese dolor, ese síntoma, esa enfermedad, te lo empieces a testear, y si la respuesta del test muscular te lleva al área emocional, ya sabes que tienes que trabajar ese estrés. Bueno, lo que hago yo en consulta es ir indagando en la vida de la persona, ir tirando el hilo para ver a qué conflicto nos va a llevar realmente o cuál es el estrés real del cerebro. Y muchas veces encontramos la situación, la persona toma conciencia, comprende esa situación, y lo que hago yo es usar algunas técnicas para liberar esa emoción. Entonces, cuando la persona libera la emoción, el inconsciente se relaja y la persona deja de tener el síntoma, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? La forma de trabajar el estrés inconsciente, lo primero es tomar conciencia de cuál es el conflicto real. Si hoy día no comprendes cuál es el estrés real, no vas a poder trabajar el estrés inconsciente, porque no hemos podido conectar situaciones que vivimos con situaciones que se vivieron en el pasado y que no se vivieron. Por ejemplo, te pongo una situación que es frecuente. Imagínense, alguno de mi familia vivió pérdida de un hijo pequeño, y esa situación, ese ancestro quizás nunca la superó en su vida. Entonces, esa experiencia queda guardada en el inconsciente familiar y se va a ir pasando a las generaciones que vienen después, y probablemente las personas después de ese suceso vuelvan a tener muchas pérdidas de hijos, ¿ya? Y vuelvan a repetir patrones de pérdida. O cuando se pierde un hijo, para esa persona es un tema terrible. Entonces, es importante también que vayamos comprendiendo que al final nosotros somos frutos de las experiencias que vivieron nuestros ancestros. Y la misión que todos tenemos en esta vida es comprender y tomar conciencia de esos conflictos y comprenderlos para dejar de repetir ese patrón. Entonces, cuando tú comprendes, tomas conciencia cuál es el tema, comprendes la situación, y luego yo le agrego técnicas de liberar emociones o de liberación emocional, la persona deja de estar en ese estrés, el inconsciente se desconecta de las situaciones del pasado y la persona puede vivir eso libre. Pero nuestro inconsciente siempre va a buscar solucionar todo lo no resuelto, lo no comprendido, lo no procesado. Y bueno, también contarte que al final, si tú realmente quieres buscar la raíz de los problemas actuales que tienes hoy, muchos somos nosotros mismos, ¿ya? No importa si son enfermedades, son caídas, son temas de pareja, de dinero, lo que tú quieras, nosotros hoy somos los únicos responsables de ese resultado. Y nuestra misión es tomar conciencia de esos conflictos y empezar a liberar todos esos sentimientos y emociones guardadas. Contarte además que los temas emocionales, que son súper frecuentes, para mí los temas energéticos y emocionales lejos son los más frecuentes en los problemas de las personas, ¿ya? Pero los temas emocionales, generalmente cuando nosotros experimentamos una emoción, muchas veces tratamos de controlarla, de manejarla, de respirar, y lo que ocurre es que esa emoción vuelve a ser reprimida, y cuando una emoción se reprime, se vuelve a experimentar más adelante, como te comentaba, en ciclo, pero sigue viviendo el mismo sentimiento, ¿ya? Yo tengo otro video en mi canal, te voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que tú vayas comprendiendo cómo liberar una emoción, pero muchas veces tiene con comprender
y sentir las emociones. Y eso es un proceso que la mayoría de nosotros es un tema hoy porque las emociones, la mayoría están reprimidas. Y a veces ya ni siquiera tenemos emociones, por lo cual el conflicto sigue activo. Entonces, si no se trabaja ese sentimiento que se vivió en algún momento, tanto en mi vida como en mi familia, no se ha procesado, no se ha tomado conciencia de ello, se va a seguir repitiendo. Entonces, lo no resuelto en mi vida se lo voy a dejar en cierta forma a mi herencia, a mi hijo. Y mi hijo probablemente van a tener que vivir lo mismo que yo y vamos siguiendo en un patrón hasta que alguien se hace responsable de todo esto y empieza ese trabajo de liberarse de todas estas cadenas, de estos patrones que todos tenemos, con la finalidad de que las personas que vengan ya en otras generaciones puedan ser libres y vivir una vida diferente. ¿Ya? Así que es importante que entiendas, cuando yo hablo de estrés inconsciente, estamos encontrando conflictos y situaciones que se vivieron tanto en mí como en mi familia que no han sido resueltos. Y si yo hoy día no tomo conciencia de eso y trabajo ese sentimiento y lo comprendo, lo voy a seguir repitiendo. Aparte, voy a vivir situaciones en mi vida similares con el mismo sentimiento, pero se va a acumular el sentimiento del pasado con el sentimiento que voy ahora, por lo cual cada vez voy haciendo más y más estrés en lo mismo. Eso es también importante que hoy lo comprendas. Así que bueno, te dejo esta información, espero que sea de tu utilidad, espero que hayas comprendido todo esto y pronto nos veremos en otro video. Muchas gracias.